Entonces, mis hermanos, en este domingo vamos a continuar con la segunda parte de la integridad financiera. Si te fue difícil el domingo pasado y esta semana, ahora el desafío es mayor para esta segunda parte. El desafío será mayor. Dios te ayude. Es más, Dios está de nuestro lado. Ojalá te decidas a caminar en esa integridad financiera. Dice Proverbios 22, 7, parte B. Proverbios 22, 7, la parte B de ese versículo. Dice, el que toma prestado es siervo. ¿De quién? Del que presta. El que toma prestado es siervo del que presta. La Reina Valera traduce diplomáticamente este versículo. Porque en otra versión dice, el que toma prestado es esclavo del que presta. Así que en el día de hoy quiero compartir una reflexión, la segunda parte de la integridad financiera, con la siguiente frase. Al que le debas, págale. Hermanos, asumir el compromiso de pagar toda deuda es caminar también hacia la integridad financiera. Asumir el compromiso de pagar toda deuda es caminar hacia la integridad financiera. Pero liberarse de ella es caminar hacia la prosperidad financiera. ¿Me hago entender? Es decir, cuando yo decido pagar lo que debo, estoy caminando en integridad financiera. Pero cuando yo, al pagar lo que debo, me libero de toda deuda, estoy caminando hacia la prosperidad financiera. ¿Cuántos quieren ser prósperos financieramente? Entonces, tenemos que comenzar con la integridad. Tenemos que comenzar con la integridad. El próximo domingo vamos a conversar sobre la prosperidad. Hoy estamos en la segunda parte de la integridad financiera. Por eso afirmamos, quien asume el compromiso de pagar toda deuda, está caminando hacia la integridad financiera, pero aquel que se libera de toda deuda ya camina hacia la prosperidad financiera. Así que si adquiriste alguna deuda, no evadas la responsabilidad de pagarla, porque esto falta al testimonio cristiano. Quien evade la responsabilidad de pagar sus deudas puede ser que ame más el dinero que a Dios. Y esa es una de las razones por las cuales algunas personas al contraer deudas no pagan, porque aman más el dinero que a Dios. Ojo que no estoy diciendo de aquel que no pueda, sino aquel que no quiere pagar sus deudas. Ahora bien, si no asumimos una responsabilidad frente a esto, entonces nuestra fe sería vana. Algunas personas y algunos predicadores enseñan que las deudas se pagan confesando. No confiese que tiene deudas, pero la Biblia nos dice otra cosa, que las deudas se liberan ¿cómo? Pagando, no confesando, sino es pagando. Pagando y asumiendo ese compromiso es que comenzamos a liberarnos de toda deuda. Y muchas veces no se asume ese compromiso de pagar deudas porque se tienen hábitos financieros que no corresponden con el propósito de Dios. Es más, si uno analiza el sistema financiero, al sistema financiero no le interesa tanto que tú y yo ahorremos. ¿Qué le interesa al sistema financiero? ¿Qué le interesa a los bancos de nosotros? Ellos no quieren que ahorremos porque no les conviene. Ellos lo que quieren es que nosotros consumamos créditos,
que nosotros nos endeudemos constantemente con ellos. Y por eso nos endulzan el oído. Por eso es interesante tener en cuenta que el mundo tiene unos valores financieros distintos a los valores financieros del reino de Dios. Los bancos quieren que nos endeudemos a toda costa. Y como dice el proverbio, quien pide prestado es esclavo del que presta. Está sometido, no puede hacer lo que quiere o proyecta, porque todo lo que hace o produce, si es responsable, ¿no? Si es responsable, si practica este mensaje, lo paga. Entonces, mis hermanos y hermanas, si nosotros tenemos en cuenta que el mundo financiero busca tenernos endeudados, porque la deuda es parte del sistema financiero de este mundo, hay que tener en cuenta qué es lo que Dios desea y quiere de nosotros. ¿Será que nos quiere ver esclavizados? ¿O nos quiere ver prosperados? Y cuando hablo de prosperidad, incluyo la economía, prosperidad económica. Por eso hay que tener en cuenta que nuestra fe, que viene del reino de Dios, finalmente es contracultural, es contraria a los valores del sistema financiero de este mundo. Nuestra fe, que viene del reino, es contraria a los valores financieros de este mundo. ¿Cuántos escucharon de la crisis de Estados Unidos? La crisis de las casas y las hipotecas en Estados Unidos. Hace 2 o 3 años hubo gente que se suicidó porque quedó en la bancarrota. Hubo accionistas de bolsa que también hicieron lo mismo. ¿Y sabe por qué fue? Una de las razones entre tantas es porque hubo una especulación sobre el crédito. La gente se endeudó tanto y el gobierno lo permitió así. Tanto que un día, cuando quisieron hacer un alto en el camino, se dieron cuenta que debían hasta la vida, que debían todo y no había cómo pagar porque el desempleo aumentó en los Estados Unidos. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué pasaría si en el próximo mes no recibieras ingresos? Eso nos da a entender que tal vez estamos a 30 días de una bancarrota financiera en nuestra economía familiar. ¿Me hago entender? Entonces, definitivamente, las deudas es algo que debemos de evitar al máximo. No estoy diciendo de que no hay que contraer deudas, sino que es algo que hay que evitar al máximo, endeudarse. Y si hay alguna deuda, ¿qué es lo bíblico? Comprometerse a pagar esa deuda para caminar hacia la libertad financiera. Así que quiero compartir en esta mañana por lo menos 4 consejos para comenzar a liberarse de las deudas. El primer consejo tiene que ver con reconocer cuál es tu situación financiera en cuanto a las deudas. Si gastas y no sabes cuánto debes, estás faltando a la integridad financiera. Si gastas y no sabes cuánto debes, estás faltando a la integridad financiera, porque no tienes una idea de qué es lo que debes en tu economía. Así que lo primero que hay que hacer es decir: Señor, ten misericordia de mí.
No sé por qué motivo o razón me metí en esta vaca loca. Tal vez cometí errores, tal vez me apresuré y no esperé en tu voluntad. Tal vez me refugié en los bancos o en el tío rico de la familia y no me refugié en ti. Pero ahora que estoy metido en este hueco, ¿qué hay que orar? Señor, sácame de este hueco. ¿Y sabes qué te va a decir Dios? Bueno, mijo, ¿y cuánto mide ese hueco? ¿Y cuánto mide? Y si uno no sabe cuánto mide, ¿cómo va a orar con propósito? ¿Me hago entender? Si uno no sabe cuánto debe, ¿cómo vamos a comenzar a caminar hacia la libertad financiera? Así que el primer consejo es hacer un alto en el camino y comenzar a establecer y hacer cuentas. ¿Cuánto debo? ¿Cuánto debo a bancos? ¿Cuánto debo a tarjetas? ¿Cuánto debo de almacenes de cadena? ¿Cuánto le debo al tío rico? ¿Y cuánto le debo al hermanito o a la hermanita del redil? ¿Cuántos dicen amén? Este mensaje no es muy popular, ¿no? Aleluya, aleluya. ¿Cuál es la frase de este mensaje? Al que le debas, págale. Al que le debas, págale y comienza a ser libre. Así que si yo gasto desmedidamente y no sé cuánto debo, faltamos a la integridad. Porque si yo no sé cuánto debo, es porque no estoy dispuesto a ser libre de toda deuda. Entonces yo tengo que hacer un inventario y tengo que comenzar a contar y a establecer cuánto debo. Hay que poner en orden las finanzas. Por lo tanto, hay que revisar en el presupuesto qué es lo que se debe y hay que presupuestar cómo voy a pagar esas deudas. No haga lo que hizo aquel creyente ingenuo, que cuando llegó el agente de cobranzas a su casa, porque tenía una deuda vencida para un embargo, le dijo: señor agente, ¿usted cree en Dios? Y él le dijo: sí, amén, hermano. Y él le dijo, el otro le dijo: ah, bueno, que Dios le pague porque yo, frikis. Eso no es testimonio. Yo debo de establecer cuánto debo. Y si yo quiero ser libre, tengo que sentarme, no a orar, porque ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Eso de que voy a meterme en ayuno y oración para ver cómo Dios me libra de toda deuda, eso no funciona. Usted puede ayunar 40 días y 40 noches, pero cuando usted va a la palabra nos dice: pague, pague, pague. Entonces lo que hay que hacer es sentarse de manera juiciosa y comenzar con un lápiz y un cuaderno ahí a establecer y hacer memoria cuánto debemos, porque queremos ser libres, queremos caminar hacia la prosperidad financiera y con base en ese presupuesto establecer cómo voy a pagar. ¿Sabes? Cuando uno lee estadísticas sobre la separación de los padres, hay una causal que es muy frecuente y esa causal se llama crisis financiera. Y muchas de esas crisis financieras tienen que ver por llevar desordenadamente las finanzas en el hogar. Así que cuando ya están las deudas que sobrepasan la coronilla de la cabeza, comienzan a echarse la culpa el uno al otro. Es que por culpa tuya, claro, por andar con esas cosas de Yambal. Y ella comienza a reclamarle a él: claro, es que por culpa tuya, por andar con esas bobadas del carro, de la moto, por andar con esas bobadas del último celular, por andar con esas bobadas del teatro en casa.
Y empiezan a echarse la culpa el uno al otro y muchas veces son causales de separación. Quiero decirte que si de pronto estás endeudado hasta la coronilla, no importa, la palabra también es clara y nos llena de fe. Aunque ande en el valle de sombra y de deudas, no temeré, porque aún allí en ese hueco tú estás conmigo. Tu vara y tu callado. ¿Sabe para qué se usaba la vara? Oiga, por aquí es. ¿Ah? ¿Y sabe para qué se usaba el callado? Es que le dije que no se metiera por ahí. Así que cuando usted ora, tu vara y tu callado, las palmaditas del Señor sobre su bolsillo. ¿Me hago entender? Entonces, mis hermanos, si hay muchas deudas, quiero decirte algo. Para el cristiano, aún las deudas son una oportunidad para creerle a Dios. Y puede ser una oportunidad familiar, no para dividirse, porque eso hace el que no tiene a Cristo. Se echan la culpa el uno al otro. Por tu culpa nos endeudamos. Por tu bendita culpa. Y sobre todo cuando el hombre no permite opinión de la esposa. Porque a veces la esposa como que tiene sabiduría. ¿Cuántas esposas hay aquí? Como que tienen sabiduría. No, ni ellas mismas se creen. Y le dice, pero mi amor, ¿cómo? Silencio, yo soy la cabeza de la casa. Y ahí sí usan la Biblia, pero para dar bibliazos. ¡Pras! Someted a sus esposos. Pero pierden la autoridad cuando guían el hogar a la bancarrota. Entonces, si hay deudas, es el momento de arrepentirse y de ponerse de acuerdo en la casa y aprovechar esto como una oportunidad para establecer un presupuesto familiar y para poder presupuestar cómo es que vamos a caminar hacia la prosperidad financiera pagando estas deudas. Ahora, el segundo consejo tiene que ver con analizar el comportamiento de las deudas. Un ejemplo: si la mayoría de mis deudas provienen de tarjetas de crédito. Hay iglesias, y es respetable, donde se enseña no a las tarjetas de crédito. Y dicen, las tarjetas de créditos son del diablo. Y las deudas también. Personalmente yo respeto esa enseñanza. Pero el problema no son las tarjetas de crédito. Porque las tarjetas de crédito no se gastan solas. Las tarjetas de crédito no se debitan solas. Hay alguien que entra y las activa. Y no se llama el diablo, porque al diablo le echan la culpa de todo, ¿no? Y el pobre diablo por allá, a mí no, que no me echen la culpa, yo soy inocente. El problema no son las tarjetas de crédito, mis hermanos. ¿Sabe dónde está el problema? No está en la tarjeta, está en nuestra mano. Porque la tarjeta de crédito lo que nos está diciendo es, David López, tienes la oportunidad de gastarte 5 millones de pesos en lo que tú quieras. Y después miramos cómo me lo pagas. Eso es la tarjeta de crédito. Pero ¿quién es el que dice 5 millones de pesos? Invitemos a todo el mundo. ¿Quién es el que dice eso? Tú y yo. Entonces yo tengo que analizar eso y hacer un cálculo. ¿Cuál es el interés que yo estoy pagando? ¿Cuánto me cuesta esto en el año? Si yo adquiero un crédito a través de tarjetas de 5 millones, ¿cuántos intereses yo le voy a pagar de esto en el año? Y se va a dar cuenta cómo el diablo se revela ahí, en esos intereses. ¿Y sabes qué? Lo más interesante, no solamente debes calcular los intereses, debes calcular
cuánto pagas mensualmente, uses o no uses la tarjeta de cuota de manejo. Súmalo al año, ¿cuánto representa eso? Si ya tengo un ingreso por un empleo fijo, mensual, aprovechemos ese ingreso mensual y ese empleo fijo para comenzar a explorar otras fuentes de ingresos alternativas para diversificar los ingresos. Un ejemplo, si a mí me pagan un salario mensual porque soy operario o trabajador de X o Y empresa, busquémonos otra cosa como el rebusque para aumentar los ingresos y para tener otras alternativas de ingresos. Un negocio personal, una venta personal, lo que sea que pueda diversificar los ingresos, siempre y cuando haya un propósito. ¿En qué propósito estamos? Ser libres. Pero si yo busco más ingresos simplemente para gastar más, nada estoy haciendo. Tercer consejo, recalcamos, buscar alternativas para aumentar los ingresos y buscar alternativas para reducir gastos. Ahorrar servicios públicos. ¡Ay, se puede reciclar el agua! Se puede tener una disciplina en el uso de los electrodomésticos. Si usted plancha todos los días, pues claro que le va a llegar caro. Pero si plancha toda la ropa del mes o de la quincena. Ahora, si usted tiene el super hiper mega plan de teatro en casa, televisión, cable, internet, satélite, todo en casa, y es necesario, y edifica, y está produciendo comunión en la casa, ¿me hago entender? Hay que regular entonces los gastos y buscar las alternativas para reducir los gastos. Si es el transporte y tengo la costumbre de tomar taxis de aquí, tomar taxi aquí, allá, en todo lado, entonces es usar el transporte público o usar una bicicleta si no te la roban. Por último, ¿cuál es el título de esta reflexión? Al que le debas, págale. Por último, si ya he hecho esta reflexión, ¿de qué manera puedo aumentar mis ingresos? ¿Y de qué manera puedo disminuir los gastos? Ahora debes de priorizar con qué deudas vas a comenzar. ¿Con qué deudas? ¿Con qué deudas? Lo lógico sería pagar las deudas que tengan las tasas de interés más altas. Pero algunos aconsejan de que hay que comenzar a pagar las deudas más bajas. Porque si al comenzar con este hábito y con esta disciplina de ser libre de toda deuda, comienzo por la más grande, tal vez me voy a dar cuenta que me va a ser imposible en el corto plazo. ¿Y qué va a pasar con mi ánimo? Me voy a desinflar. ¿Y qué va a pasar con mi fe? Se va a ahogar. Se va a ahogar. Entonces comencemos con lo que se pueda pagar. Comencemos con las pequeñas deudas a saldarlas. Y si queda algún excedente, abónalo a las otras deudas. Y así hasta que esa bola de nieve vaya creciendo. Y cuando pasen los meses y pase el año, vas a testificar. Y vas a darle la gloria a Dios, porque ya eres libre de toda deuda. Entonces comenzarás a caminar hacia la prosperidad financiera, porque todos aquellos dineros que produjiste para pagar deudas, ahora que no tienes deudas, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿A dónde va? Al poder del ahorro. Comienzo de la prosperidad financiera. Comienzo de la prosperidad financiera. Comienza cuando eres libre de toda deuda. ¿Y cómo comenzamos a liberarnos de toda deuda? Cuando comienzas a tomar la decisión de pagarlas.